del país por todos los bloqueos y todo lo que está ocurriendo. Buen día. Muy buenos días, Milton, Verónica, gracias por la invitación al programa. El balance es sin duda muy preocupante. Fue preocupante la semana pasada cuando teníamos cerca de 5 millones de dólares de pérdidas promedio por día, la semana pasada. Durante el fin de semana esas pérdidas subieron a cerca de 20 millones de dólares por día. Durante el inicio de esta semana, entre lunes y jueves, podemos decir lunes y miércoles, las pérdidas ya bordeaban los 35 millones de dólares y ahora podemos estar hablando que pérdidas diarias que pueden comenzar a estarse acumulando por niveles de entre 40 a los 50 millones de dólares. Esto significa, Milton, que si es que vemos lo que teníamos del reporte hasta el día de ayer en la mañana, por ejemplo, habíamos anunciado nosotros 135 millones de dólares en pérdidas acumuladas durante los primeros 10 días de paro. Si sumamos el día 11, que fue ayer, ya estamos bordeando los 180 millones de dólares. Y si es que no tenemos un resultado hasta hoy en la tarde, ya sumando lo que ha sucedido esta semana, podemos superar los 200 millones, incluso llegar a 220 millones de dólares en pérdidas en todo el sector productivo. Y esto se suma, ¿no es cierto?, ya contemplando lo que está sucediendo en el sector petrolero, que como lo ha anunciado, de hecho, con ustedes mismos, ¿no es cierto, Milton? Cerca de 1,000 pozos petroleros cerrados, tanto en lo público como en lo privado, que ya suman pérdidas importantes. Increíble, después de todo lo que se estaba avanzando post pandemia, que tengamos que retroceder de una manera tan brutalmente violenta, además. ¿Cuál es el sector más afectado de la cadena productiva en este momento? Sí, ya en este momento, a ver, la semana, otra vez para hacer una retrospectiva rápida, la semana pasada el más afectado era el sector florícola dentro del sector exportador, porque estaba concentrada sobre todo ahí, Tabacundo, Cayambe, Cotopaxi, las pérdidas. Después se fue agregando las pérdidas muy importantes del sector turismo, en el cual hasta hace 2 días la información que tuvimos del ministro Olsen era que el 80% de las reservas habían sido canceladas. Hoy por hoy ya tenemos información de que las reservas ya no se cancelaron solamente para esta semana, la siguiente, sino para los próximos meses, con lo cual el lucro cesante del sector turístico va a ser bastante amplio durante las próximas semanas. Otra cadena que está muy afectada es la cadena avícola, ¿no? Porcícola. Veíamos imágenes incluso ya en Tungurahua, en Cotopaxi, donde se concentra la mayor cantidad de producción de huevos y de carne de pollo, que estaban muriendo las aves. Y eso no afecta solamente ahora, sino que afecta a la cadena a lo largo del tiempo. Las próximas semanas tendremos un desabastecimiento de pollo. Y esto afecta. Y el otro elemento, 2 sectores más donde vemos problemáticas, en ese caso, Milton, Verónica, es en el sector petrolero, que ya mencioné, ¿no es cierto? Este cierre del bombeo en cerca de 1,000 pozos en el Ecuador afecta ahora y afecta en el futuro, porque hay que volver a reiniciar e invertir en esos pozos para que vuelvan a bombear, y eso cuesta después. Y el otro tema es que ya conversando con los gremios de la costa, el sector bananero, cacaotero, camaronero, no ha podido sacar producto hacia las zonas de exportación o hacia las plantas de procesamiento. Y esto nos dicen que hasta el fin de semana podría ya comenzar a acumularse una cantidad de pérdidas de exportación muy considerable. Entonces, ya las cifras son malas. Si es que no logramos sentarnos a la mesa de diálogo de forma inmediata y posponer las medidas de hecho, pues pasando este fin de semana tendremos efectos terribles a todo nivel en el sector productivo. Increíble. Son las 8:51, estamos hablando con el ministro de Producción, Julio José Prado. Ministro, qué complejo panorama. Buenos días. Y hay que preguntarle sobre el tema del desabastecimiento, porque justamente usted mencionaba hace unos días que tenía toda una logística armada con las empresas privadas, militares y policías para iniciar cuando sea necesario estos convoyes con productos perecibles y no perecibles para abastecer a las distintas ciudades del país. Ayer lo que vimos con San Antonio de Pichincha, con este ataque a los convoys y militares heridos, era parte de este plan y cómo afrontar estas situaciones que parece que se le salió de las manos. Al menos ayer fue terrible el ataque. Verónica, la verdad es que lo que sucedió ayer nos ha dejado absolutamente entristecidos, golpeados a todos los ciudadanos, no solamente al gobierno. Y sí, lo primero es solidarizarnos con los militares, con los policías que fueron atacados brutalmente ayer. Como usted bien lo dice, esto era parte de un convoy que lo veníamos planificando y que se había tenido que
posponer en algunas ocasiones porque había cierta violencia, digamos, había ciertos cierres que no permitían avanzar y los uniformados estaban sobre todo en otros tipos de tareas. Finalmente, por la importancia que tiene esa vía, porque es la vía de conexión entre la costa y la sierra, la única que tenemos abierta en este momento a través de los bancos y después que sale hacia Santo Domingo o sale hacia Esmeraldas, digamos, ¿no es cierto? También, pues se decidió hacer un operativo para poder abrir esa vía y acompañar un convoy de alimentos y de medicinas, y además, mientras se acompañaba ese convoy, se buscaba llegar a la zona de Nanegalito, donde hay cerca de 600 vehículos privados y de empresas, digamos, refiero vehículos civiles con familias y demás, y al mismo tiempo con alimentos que estaban trabados ya varios días. Entonces, una zona humanitaria en la cual necesitábamos ya destrabar el tema. Lo que vimos ayer es increíble, un nivel de violencia, de terrorismo, de un nivel que no se había visto en este tipo de convoys antes. Porque claro, uno entiende, digamos, que hay enfrentamientos en la zona del Arbolito, en la zona de la Asamblea, etcétera, pero este era un convoy con alimentos, en lo cual evidentemente a la Fuerza Armada, sobre todo a los militares, no fueron pensando en que iban a una guerra. Y se encontraron con eso, con una guerrilla urbana que evidentemente tuvo esas consecuencias nefastas y que ya informará después el ministro de Defensa sobre cuál fue las consecuencias nefastas que hemos encontrado ahí. Claro, ahora mismo están pronunciándose los altos mandos militares sobre lo ocurrido anoche, que realmente es de una película monstruosa, ¿no? Hemos visto cosas que sacan lo peor de los seres humanos. Sin duda, estamos viviendo cosas que están muy ajenas a la legítima protesta social que se deformó porque fue infiltrada, sin duda alguna. Ayer veía, ministro, porque también se trata todo de entender las cosas, ¿no? De saber por dónde vienen y cómo realmente son. Le comento esto y le quiero preguntar esto porque leí en las redes sociales de ayer todo esto que se empezó a hacer viral luego de que en un programa de Yaney Nostroza se le preguntaba a Lourdes Tibán el tema del precio del aceite, por ejemplo. Sube por el tema de la guerra de Ucrania, básicamente, así lo entendemos quienes de alguna forma hemos leído. Y ella contestaba, sí, pero háganles entender a las bases. Yo estuve en ese programa, de hecho pedí la palabra, pero ya no pude participar porque me hubiera gustado desmitificar eso que se estaba mencionado de parte de la líder indígena Lourdes Tibán. Fue muy bien desmentido en ese mismo momento por Janet Nostroza y por el abogado Rodríguez, ¿no es cierto?, que lo hizo muy bien en ese momento. Por eso es lo que estamos enfrentando. Es una desinformación a todo nivel. Y mire, lo hemos dicho claramente, Milton, Verónica, aquí hay mucho que rectificar, hay mucho que repensar de parte del gobierno. Hemos trabajado durante un año en lo que pensamos que era esencial, y lo era, la vacunación, la reactivación productiva durante el año pasado, pero sin duda que hay una serie de cosas que les podemos conversar en este momento de donde creo yo que podemos avanzar. Pero específicamente en el tema del aceite, creo que se ha manipulado a la población en general, a los manifestantes, a la población indígena específicamente, de parte de los líderes indígenas, de unos pocos líderes, haciéndoles creer que todo esto es culpa del gobierno, cuando evidentemente estamos encontrando soluciones. Y esas soluciones se las dio la semana pasada. Es decir, por ejemplo, hacer un 50% de subsidio a la urea. Eso es algo que en otros países recién están buscando considerar. En el Ecuador ya lo ha tomado en cuenta, ya lo está aplicando y lo va a aplicar en las próximas semanas para que baje el costo de la urea. Otro tema, sacar $5 para 1.4 millones de ecuatorianos para que puedan comprar ese aceite que viene más caro por efecto de la crisis entre Rusia y Ucrania, o la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, que resulta que producen la mayor cantidad del mundo de aceite de girasol y otros tipos de aceites, que ha encarecido el tema. Entonces, son temas importados y claro, qué bien hubiese sido que la dirigencia indígena le pueda contar a los miles, a las decenas de miles de indígenas que están en el Arbolito, que están en la Universidad Central, que ahora están en la Casa de la Cultura, que se les pueda decir todos de una sola vez: miren, el problema no ha sido el Ecuador, el problema no ha sido el gobierno, sino ha sido una crisis importada. Nos vamos a sentar a la mesa para ver cómo se lo resuelve, pero pongamos el objetivo donde tiene que estar, juntos ahí. Pero claro, como no quieren diálogo,
como seguimos ya en el 12º día de paralización y seguimos sin encontrar una respuesta para sentarnos a la mesa, eso es imposible de lograr. Así que realmente es increíble que a nivel de la dirigencia indígena no se puede avanzar. Y tomándome la palabra del abogado Rodríguez, que lo mencionó ayer, Felipe Rodríguez, si es que los líderes indígenas no son capaces de transmitirles las verdades a el pueblo y a sus bases indígenas, pues entonces son esos líderes los que deberían renunciar. Y eso también es cierto. Ministro, quiero hacer una pregunta y tiene que ver con, claro, usted mencionaba el costo de los precios, se eleva con estas protestas, pero también se había hablado de una canasta de productos más baratos, más económicos. Cuéntenos cómo está avanzando ese tema y cómo va a funcionar ese tema de la canasta de productos más económicos y qué empresas están trabajando en ello. Sí, Verónica, uno de los temas que hemos venido conversando, no ahora que lo hemos acelerado, digamos, por la crisis que estamos viviendo, pero veníamos conversando hace cerca de unas 3 semanas con empresas del sector alimenticio. La última conversación que tuvimos fue el día lunes, dirigida por o liderada por el presidente de la República en Carondelet, que se hizo pública, en la cual nos reunimos con cerca de unas 35 empresas de todo el país. Vinieron de Manta, de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, para poder encontrar una salida. Y lo que el presidente les dijo es: necesitamos una salida de mercado. Ahí hay 2 proyectos rápidos que lo estamos poniendo a disposición de la ciudadanía en las próximas semanas. El primero, un plan de reactivación de tiendas, ¿sí? Vamos a reactivar en conjunto con la empresa privada 20,000 tiendas que son las que cerraron durante la pandemia o en los últimos años, ¿sí? Sobre todo tiendas, en su gran mayoría, administradas por mujeres, tiendas de barrio, me refiero en todo el país, ¿no? Tiendas pequeñitas y demás. Eso, una parte de la empresa privada la va a ayudar a reactivar, la fachada la va a pintar, y el gobierno va a poner un crédito que ya lo estamos por lanzar en las próximas semanas, un crédito al 1% enfocado específicamente a las tiendas de barrio para poder comprar mercadería, reactivar la tienda, etcétera y demás. ¿Ya? Eso va a estar listo en máximo las primeras semanas de julio. Y el otro camino es lo que usted dice. Estamos trabajando en una canasta solidaria con varias empresas que van a comenzar a sacar productos populares, ¿no? En los cuales ya nos hemos puesto de acuerdo que va a haber un descuento importante. Incluido en ese descuento importante el aceite, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, una respuesta de las empresas en conjunto con el gobierno, créditos más baratos, reactivación de tiendas y después de estas canastas populares que van a permitir que una gran cantidad de productos alimenticios de todo tipo, no solo el aceite, sino al menos 20 productos puedan bajar de precio durante este periodo inflacionario que estamos viviendo en el mundo. Quiero con una cosa, ministro, de lo anterior que se refería, que está conectado con lo que usted acaba de anunciar. No esperen que los dirigentes indígenas difundan estos mensajes a sus bases, que a lo mejor no les conviene hacerlo por razones de agendas políticas. No generalizo, pero algunos sí. Creo que el gobierno debe ir directo para decir a la gente lo que pasa, porque muchísimos de los que están protestando son pobres que no tienen nada y que necesitan todo. Y si es que hay ese todo o esa posibilidad de ayudar, nadie les va a dar diciendo. Así que suerte en eso y que por lo menos llegue la paz, que por lo menos hay una tregua hasta que se sienten a conversar. Saludos, ministro. Gracias, Milton. Verónica, solo un mensaje final. Es cierto, yo creo que uno de los grandes errores que uno puede aceptar, y que parte de ellos de esto no es el único, y lo reconocemos, es el tema de comunicar mejor las narrativas más adecuadas sobre cuál es el modelo de desarrollo que estamos implementando en el Ecuador. Eso a nivel más general, ¿no es cierto? ¿Por qué es buena la inversión? ¿Por qué es buena la apertura comercial? ¿Por qué tenemos que privilegiar la inversión privada pero sin olvidarnos de la inversión pública? ¿Por qué es importante que el gobierno haya puesto a la cárcel en orden para después incrementar la inversión social, etcétera? Pero claro, también es cierto, Milton y Verónica, que si no tenemos buenos interlocutores con el sector indígena, con los más pobres del país históricamente, y si es que esa dirigencia le miente a las bases sobre lo que realmente está pasando en el país, pues en nada podemos ir avanzando. Y aquí lo que tenemos también, un tema último, Milton y Verónica, es que claro, también está claro que aquí hay un golpe de Estado y una ruptura al orden democrático que se está cocinando claramente. Entonces no estamos luchando solamente por protestas sociales. De nada ganamos
con todo lo que yo he enunciado el día de hoy, con todo lo que está puesto sobre la mesa, sobre el gobierno, si es que mañana no tenemos gobierno? Si nosotros no estamos aquí mañana, ¿qué gana el país? Más caos, más desinstitucionalización. Con nosotros sobre la mesa, con un presidente electo democráticamente, sentémonos a la mesa y definamos dónde están las cosas que tenemos que acelerar, dónde tenemos que avanzar más rápido y qué definitivamente necesitamos cambiar. Esa es la mano extendida que está sobre la mesa, Milton. Claro, además, finalmente, el gobierno es transitorio, dura 4 años. El problema es que no tengamos país, ministro. Eso es el riesgo grande que corremos. Ese es el mayor riesgo del día de hoy, diría yo, una desinstitucionalización de la democracia y que, claro, cada 2, 3 años, ya sin importar el gobierno que sea, de izquierda, de derecha, tengamos que volver a encontrarnos los ecuatorianos con toda esta misma problemática en la cual ya parecía que íbamos a... Fíjense lo que ha pasado. Desde 2019 encerrados por las paralizaciones. Vino el COVID, 2 años encerrados. Estábamos saliendo, buen proceso de vacunación y ya otra vez todos estamos encerrados. Es de locos lo que está pasando en el país. Esperemos que podamos calmar esos ánimos, que el día de hoy, porque el país no aguanta más, nos sentemos a la mesa y eso es lo que nosotros estamos pidiendo del gobierno y que tengamos la madurez política e intelectual para llegar a esos acuerdos que nos está exigiendo a gritos el país. En este momento, además, donde la gente, mucha gente saca lo peor que tiene dentro, lamentablemente es así, donde la delincuencia se infiltra, donde el vandalismo sale a la luz y donde la gente dice lo que quiere, expresa odios terribles. Ojalá que esto pase pronto. Buen día, ministro. Julio José Prado, ministro de Producción.